Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Juan Carlos, bienvenido. El señor presidente de la República en esta intervención, al referirse al juzgamiento de los 7 medios, asoma más radical. Él dice que está completamente de acuerdo y que además él creería que hay que darle un poder más sancionador a la Supercon. ¿Cómo se puede evaluar? ¿Es esto una especie de culminación de su gobierno, indicando que ratifica su confrontación y su manejo frente a los medios y a la libertad de expresión un poco más duro de lo que el resto ha sido? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, yo creo que son los últimos coletazos del correísmo. Un régimen marcado por la arbitrariedad, por la prepotencia, por la persecución, por el hostigamiento a los medios de comunicación y a los periodistas, evidentemente tenía que terminar de esta forma. Muchos dicen que estamos viviendo ya lo mismo que hemos tenido estos 10 años en el nuevo gobierno. Hay que recordar que el nuevo gobierno todavía no está en funciones. Es justamente el correísmo, más allá de que su partido haya ganado las elecciones, es el correísmo el que está finalizando un ciclo marcado por como digo, todos estos elementos nocivos para la democracia, que termina pues ahogado en corrupción. Y evidentemente no dudo que el presidente quisiera que las sanciones sean mucho más altas. Es más, si él pudiera sancionar directamente sería mucho más feliz. Sin embargo, nada de lo que está sucediendo en estas postrimerías de la etapa correísta de 10 años debería sorprendernos, porque cuando se estaba aprobando la ley de comunicación, advertimos en estos micrófonos, en muchos otros, en esa dura batalla que libramos durante más de 3 años, advertimos lo que iba a suceder. Advertimos que esta era una herramienta, la ley de comunicación, para perseguir, para hostigar, para imponer contenidos. Y esta superintendencia de comunicación que la crearon entre gallos y medianoches porque nunca fue parte del debate, fue creada esencialmente como un organismo para perseguir y para imponer. Le escuchaba la grabación, el audio que pusieron del presidente de la República, y él decía, ¿cómo es posible que una investigación tan profunda no haya sido publicada? Y digo yo, imagínense ustedes que el día de mañana una estación local o uno de los programas dominicales, día a día, o qué sé yo, y hace una investigación sobre el régimen autoritario de Erdogan en Turquía. ¿Podríamos nosotros pensar que Erdogan va a estar persiguiendo a los medios de comunicación en Turquía porque no transmitieron la investigación hecha por el telégrafo, qué sé yo? Es impensable, es impensable. Este fue un capricho electoral que el presidente, en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, debería ver la viga en el propio. Cuando los medios de comunicación estatales y los incautados, el día de las elecciones, Francisco, transmitían el proceso electoral y se referían al binomio del pueblo, refiriéndose al binomio oficialista. Se referían al binomio del pueblo, haciendo, o sea, ya era algo burdo la propaganda. Una gimnasia lingüística para ejercer, usted diría, para ejercer que una presión para comprometer al pueblo ecuatoriano con el binomio. Por supuesto, eso era proselitismo puro y duro. Y ahí ni el CNE de bolsillo del gobierno, ni la Supercom, ni nadie dijo absolutamente nada. Entonces, claro, estamos, pues, insisto, frente a los coletazos del régimen correísta, que lo que busca de alguna forma es saciar esta sed de venganza, de hostigamiento, de fastidio que tiene el presidente de la República contra los medios libres, independientes, contra los que han servido no solamente ya de intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno en cuanto a transmitir la información, sino que han sido también una suerte de balance frente a estas relaciones tan desbalanceadas de poder que han existido en estos 10 años. También el presidente electo dice, he pedido que se deje insubsistente eso, y se refiere a la resolución de la Supercom. Y el presidente electo Moreno aseguró que se reunirá con los periodistas y representantes de los medios de comunicación
para conocer su posición sobre la ley de comunicación. El presidente hubiese querido que sea más dura el tema del juzgamiento a través de la Supercom. El presidente saliente y el presidente entrante dice vamos a hacer una evaluación. Y en medio de eso el juzgamiento a 7 medios que no han publicado una noticia. Yo estaba revisando ahora una serie de periódicos de la campaña en donde hay noticias, por ejemplo, de Odebrecht, en donde se sugiere en otros países que en el Ecuador está y que están vinculados funcionarios públicos. Y nadie nos ha juzgado por no leer ni publicar esos temas. Bienvenido, doctor Rayarte, buenos días. Sí, más allá de que con este precedente, buenos días, qué placer estar con ustedes y con la audiencia, y con este precedente ocurriría que los periódicos tienen que publicar lo que se le ocurra a quien ejerza el poder de turno, porque si usted aplicara ese precedente de modo objetivo, los periódicos ecuatorianos, los medios ecuatorianos, tanto públicos como privados, deberían publicar absolutamente todo lo que se edita en el exterior. ¿Por qué no se publica en El Telégrafo o se replica en Radio Pública y en Ecuador TV los reportajes que se han realizado en la televisión argentina, en los periódicos de Panamá, en El País de España o en El Mundo, que no son precisamente favorables al correísmo? Uh-huh. También tendría que hacerse. O díganos nomás la verdad. Cualquier información que afecta a los intereses del oficialismo, sin importar que esté llena de insultos en contra de otra persona, tiene que publicarse en el Ecuador. Así es la cosa. Si se trata, en cambio, de una información que afecte al correísmo, esa información naturalmente será calificada de no contrastada. Ese es el ridículo al que hemos llegado. Y una vergüenza y una pena. ¿Cómo calificar lo de la relevancia pública? Puede ser una cosa que no nos guste, pero eso no es relevante. Estábamos en campaña electoral y el jefe del Estado habla de cumplir la ley que él se la pasa a diario. En campaña electoral no se puede realizar publicidad pública y se le realiza. Con la gentil colaboración del nada confiable Consejo Electoral, que ahora nos pide que le creamos. Credibilidad cero. Resulta que en campaña electoral los medios públicos, incautados, hicieron una campaña en contra de Guillermo Lasso, todos los días con el feriado bancario, como que alguno de ellos lo hubiese sufrido además. Como que por ahí no hubo unos beneficiados y como que por ahí no hubo unos actores que eran del correísmo metidos en el feriado bancario. Pero eso no importa, eso no se dice, hay que decirle al otro. Al frente están robando también. No, y ni siquiera eso. No hubo el informe del economista Valencia en ese entonces, presidente del directorio de la CFN y de todo este tema de la deuda y de la comisión de investigación del feriado bancario, que dijo, no tenía nada que ver, eso no importa. Eso no interesa, estamos en campaña electoral. Y como estamos en campaña electoral, yo le tengo que enlodar al otro y pisarlo. Y para eso utilizo toda la parafernalia del aparataje público, que además es insuficiente porque como además no se lee ni se ve eso, es decir, eso llega a un grupo de gente que esto es electorado fijo, pero necesitas ganar votos de los demás, entonces tienes que pedirle a los medios corruptos, privados, a esos que no escucha nadie, que replique esto. ¿Para qué? Con que lo de Página 12 lo replique el Telégrafo debería ser más que suficiente entonces. Está una declaración del presidente de Diario Expreso, decía, oigan, yo ni siquiera he sabido que existe Página 12. Pero por supuesto, pues hay millones. Es obligación saber que existe y que publican. Y claro, es que ahora puede pasar de que uno no ha visto. Lo que tiene que hacer la Supercom y el genuflexo superintendente de comunicaciones, crear un comité o una comisión o alguna cosa, dándole la idea ya al señor de una buena vez, ¿no? ¿Ya?
que avise qué es lo que hay que publicar. A ver si tengo una cuenta en Andorra para que me pongan la consultoría. Ya. Ya, Y tiene una. no, obviamente No, ni en no. Panamá. Yo soy mortal. No, tampoco. No. Como No, un pero usted mortal. gana bien. No. Claro. Sí, sí. Uf. Y sí, mis Sí. facturas de $980,000. No, pero no, eso, no. perdóneme, eso Ya. tiene que ser sin factura. Para que perfecto. no sea un acto de corrupción, sino solamente Una elusión consultoría tributaria, no por avisada. supuesto, naturalmente. Entonces, debería tener ahí un grupo de gente, ¿ya? Que le indique a los medios, por ejemplo, a Radio Democracia, al Expreso, al Universo, A La Hora, ya ni el Comercio no diría, pero bueno, a La Hora, hay esto, publique, ya, relevancia pública. A mí se me ha ocurrido, están diciendo algo en contra de fulano de tal, publique, ya, para que la gente también se pueda entender, la Claro. seguridad y la inseguridad, pero por lo menos seguridad de algo. Eso debería, digo yo, existir. Porque, mire, nuestro país, lamentablemente, la cosa es clara. Al contrario, o al enemigo, como ellos quieren hacerlo ver, decirle que no es su partidario, la ley se le aplica y se le aplica con rigor, incluso con un rigor extendido. Al amigo, esa misma ley se la interpretan. Tiene otros matices. Doctor Solines, frente a esto aquí no pasa nada. Y ustedes han cuestionado ya no ni siquiera, como dice el doctor Ollarte, la existencia de la ley en sí, porque no parecería que no importa. Pero aquí está en cuestionamiento el sistema judicial ecuatoriano, la propia fiscalía. Ujú. ¿Cómo empatar estas dos aplicaciones de la ley? Tanto a los medios, que son juzgados, y sobre esta reflexión de que la propiedad está de por medio de la propiedad intelectual, esta oportunidad de la noticia que busca cada medio todos los días trabajando para que, como dice el doctor Ollarte, le compren o le escuchen. Aquí hay una Francisco, mezcla. Sí. voy a hacer dos comentarios respecto Por favor. a estas aberraciones jurídicas que acabamos de analizar. La primera, respecto a esto de la sanción a los medios, ¿no? Porque incluso, a pesar de que lo advertimos en el debate, cuando debatíamos la ley de comunicación y decíamos, esta norma tal, este artículo tal va a ser para perseguir en tal forma, aquí se quiere imponer los contenidos que tienen que transmitir los medios de comunicación. Lo advertimos, o sea, nada de esto es nuevo. Se está concretando lo que en su momento se advirtió y que se nos decía que estábamos exagerando, que estábamos manipulando, que estábamos convirtiéndola la ley en un arma nefasta. Y efectivamente eso fue un arma nefasta de persecución, de hostigamiento a medios. El artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación dice la prohibición de censura previa. Dice que queda prohibida la censura previa por parte de autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquiera. Y al final de ese artículo dice, la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. ¿Cuáles son las condiciones para que opere la censura previa por omisión? La omisión deliberada y recurrente, es decir, a propósito, no lo exhibí, y recurrente. Es decir, página 12, aunque me da chiste y vergüenza seguir utilizando este ejemplo. Página 12, este medio argentino, ¿no? Ha hecho 2, 3, 4 investigaciones sobre temas ecuatorianos y los medios deliberadamente han decidido no ponerla. En ese caso, eventualmente podría considerarse un caso de censura previa, cosa que no ha sucedido en este caso. Simplemente, insisto, fue un capricho de Correa, un capricho electoral para tratar de favorecer a su candidato. Y claro, como ya lanzó el capricho, tiene que irse hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Porque al menos en los abusos sí tienen sindéresis. Claro. Cuando se trata de abusar, sí van en el abuso hasta el final. Sí, o sea, siguen una hoja de ruta. Sí. Ahora, respecto a la otra aberración, la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes del Cantón Quito, el 25 de octubre de 2016, en el informe que firma Jaya Estrella Adriana Paola Jueza, ¿qué se dice? Se dice que a raíz de que se convocó al concurso de frecuencias, se convocó públicamente al concurso de frecuencias que se ha convertido en la nueva feria de frecuencias, se dice, involucrados con este antecedente, el licenciado en Comunicación Social Marcos Miguel P.,
funcionario del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom, en coordinación con el señor Tulio Oldemar F., trabaja en la Corporación Manavita de Radio y Televisión, Comarvisa, realizan coordinaciones con representantes y gerentes de radio y televisión, con representantes y gerentes de radios y estaciones de televisión, a fin de pedir coimas por un valor de $200,000 americanos a cambio de la asignación de estas frecuencias. El pedido de $200,000 americanos a cambio de la asignación de frecuencias lo efectúan en base a supuestas solicitudes realizadas por el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la señora ministra de la Política, Paola Pavón, aduciendo que ese dinero será utilizado en la campaña electoral, que estas prácticas estarían realizándose a través de llamadas telefónicas para organizar reuniones y así realizar la entrega de dinero en efectivo. El señor Marcos P. utiliza el número tal, mientras que el señor Tulio M. el número tal. Una de las personas contactadas es del señor Gerardo Morán Muñoz al número tal. Una de las personas contactadas. Y ese es un informe de la Fiscalía. De la Unidad Judicial de Garantías Penales, firmado por la jueza. Es decir, Gerardo Morán es uno de los que se les pidió coima. Y el proceso se lo folió, ¿no? Como tipo proceso, acción penal pública. Y es más, se la catalogó como financiación de terrorismo. Aquí está. Financiación de terrorismo. Así fue calificada. ¿Qué tiene que ver que el señor Gerardo Morán, porque seguramente ganó Lenin y Glass nuevamente, ¿no?, haya cambiado de opinión súbitamente y haya dicho que no, que entonces ya no le pidieron? No. No solo que el proceso debía seguir, sino que ahora tiene que ser investigado también el señor Gerardo Morán. Y es más, uno de los involucrados, me parece que el detenido, porque hubo un detenido y un prófugo, el detenido, el abogado del detenido, ha dicho públicamente que va a iniciar acciones legales en contra de Gerardo Morán. Y me parece bien. Me parece bien. ¿No? Me parece bien porque si es que efectivamente en ese caso en particular, pero de ahí, aquí el informe de la unidad judicial está diciendo que venían operando sistemáticamente. Entonces, claro, para mí esta decisión aberrante solo puede enmarcarse en una lógica política de decir, como ya mantenemos el poder, entonces sigamos nomás haciendo lo que nos da la gana. Como ya ganamos de las elecciones, entonces archívese ese juicio, déjese tranquilo, aquí está involucrado el vicepresidente electo, Jorge Glass, así que ya suficientes problemas tiene él con Odebrecht y con tantas otras cosas, ¿no?, que tiene que defenderse, entonces no le causemos más problemas. Entonces, ¿qué debería? ¿Se atreve un poco a dar alguna línea de comportamiento al presidente electo? Se arriesgaría, diríamos así. Del presidente que culminará funciones, yo hace ya algunos años he dicho que no ninguna esperanza, ¿no? Y lamentablemente eso se corrobora, es decir, hasta el final. Tenía razón. Mire, y tal vez hasta el 24 de mayo mismo, o sea, uno tendrá que ver qué pasa hasta el propio 24 de mayo, así se ha manejado. Usted no le puede pedir a alguien que cambie. Ahora, del presidente entrante, el presidente electo, su excelencia, yo no sé en realidad qué esperar, porque yo creo que lo que es más claro de su excelencia Lenín Moreno es que es la incertidumbre, es decir, es una incógnita absoluta. ¿Qué va a hacer? Y claro, de repente te dice cosas que a la larga terminan siendo muy parecidas a las que se hacen en este periodo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay un Twitter ahí, debería ser más tolerantes, debería existir. Listo. No, porque se lo han dicho. No que eran funciones separadas, no que la Contraloría es parte de la función de transparencia, no que los juzgados están dentro de la función judicial. Entonces, sí, claro, hay. Fachada. Claro, entonces uno dice, o lo que ha recomendado, sí, o lo que ha dicho ahora, que a él le parece que la sanción a los 7 medios no es adecuada.
Qué falta dureza. La Supercom no dice que es parte de la función de transparencia y no de la ejecutiva. Es decir, claro, parecería una cara más amable, pero que no está haciendo algo muy distinto. Es decir, claro, la diferencia es el resultado. Entonces, lo está haciendo para bien. Exactamente. Entonces, te parece más agradable, ¿no? Te parece mucho más agradable al que te diga, sí, yo no creo que se deba sancionar a los 7 medios. Está mal, ¿ya? Esa es la separación de poderes en nuestro país, donde el titular de una función del Estado puede hacer señalamientos respecto a lo que ha hecho otra función del Estado. Y es demostrativo del carácter de la subordinación y sometimiento de las demás funciones estatales respecto de la voluntad de alguien que ejercerá la primera magistratura. Ahora, vamos a ver si le resulta, que eso es otra cosa. Porque, eso sí hay que decirlo, al actual jefe del Estado sí le ha resultado. Sí, ¿no? Porque si él opina de un modo, generalmente eso se replica en las decisiones de otros órganos del poder público. Por ejemplo, si el presidente de la República estima que algo es inconstitucional, la Corte Constitucional no se demora 3 segundos en decir que sí mismo es inconstitucional, no importa que no lo sea. Casi. Pero en cambio, si se trata de cosas del resto, del común de los mortales, trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Utilidades o cosas por el estilo, si no hay alguien del Ejecutivo que diga si es inconstitucional, no va a pasar nada. Entonces, esa cuestión, naturalmente, aparte de ser frustrante, es totalmente contrario a lo que debería ser un Estado de Derecho. Pero no me queda claro cuál será finalmente la actitud del presidente electo. Es decir, si estos síntomas de magnanimidad son una cuestión como para desmarcarse y haya sido no intencional lo que ha hecho, en el sentido de que estaría haciendo algo muy parecido, pero de otra manera. Es decir, hago las cosas distintas para hacer lo mismo. O si en realidad va a haber alguna especie de cambio. Si quiere en realidad, o es solamente un tema de actitud para que se lo diferencie, porque además las condiciones de gobierno de su excelencia Lenín Moreno no serán las mismas que las del jefe del Estado saliente. Primero porque la mayoría parlamentaria no es tal, o sea, no tiene los 100 y pico, no tiene los 2/3. Tiene, naturalmente, 74, que son más de los 69 para la mayoría absoluta, pero no logra primero los 2/3. De esos hay aliados, entonces no son todos propios. Tienes que ahora cuidar tus asambleístas, ya no les puedes tratar como una recua de ganado, y que si tú opinas algo distinto, te castigo, te suspendo, o te voto del bloque, total, me da lo mismo. Entonces, no sé si ese cambio de actitud es aparente, es real, es intencional, se le sale, o es por las circunstancias que se están viniendo. Ya no tenemos estas cantidades de dinero que te sirven para muchas cosas y que también frente a eso, naturalmente, las una ciudadanía cambiaron. Sí, han cambiado. Entonces, no sé por dónde irá. Yo estoy en la incógnita todavía.